Te levantas de la cama, pasa un segundo y todo empieza a girar, a dar vueltas, te agarras de la cabecera, esperas un momento y se te pasa el mareo. Y cada vez que pasa, cada vez que ocurre, te dices lo mismo, que estos son los años, que es normal, que son cosas de la edad. Esto si te pasa una vez, con calor, con el ayuno, con deshidratación, pues esto puede pasar, pero si te pasa a menudo y tienes que agarrarte, o has estado a punto de caerte, o si llevas meses y lo ves como si fuera normal, pues entonces no conviene que despaches este síntoma como si fueran solo cosas de la edad. Lo que acabo de explicar tiene un nombre médico y se llama hipotensión ortoestática. ¿Y qué significa esto de hipotensión ortostática? Significa que cuando te pones de pie, tu tensión, tu presión cae más rápido de lo que tu cuerpo puede compensar. Y el cerebro durante unos segundos pues recibe menos sangre de lo que necesita. Y por eso te viene el mareo, la inestabilidad. Y esto es mucho más frecuente de lo que se cree o de lo que se diagnostica en mayores de 55 o 60 años. El problema aquí no es solo el mareo, el problema es lo que ese mareo puede provocar si no se detecta a tiempo. Antes de seguir, un mensaje que es importante. Si el mareo va acompañado de dolor en el pecho, o de falta de aire, o debilidad en una parte del cuerpo, o tienes dificultades para hablar, o has perdido el conocimiento, pues esto está claro que no es un mareo normal. En estos casos, sobre todo, pedir ayuda urgente. Si te has caído ya por este motivo, si los mareos se van repitiendo cada vez más, es más exagerado, dura mucho tiempo o te están limitando mucho la vida, pues entonces pide cita con tu médico esta misma semana y que te vean y que te valoren. Para todos los demás casos, pues seguimos, porque a veces, muchas veces las causas son corregibles y hay cosas que quizás estás tomando que ahora mismo están provocando este tipo de mareos sin que nadie te lo haya dicho. Cuando alguien comenta este tipo de mareo, la respuesta habitual es sencilla. Se le dice a la persona, levántate despacio y bebe más agua. El paciente hace exactamente eso, se levanta despacio, espera un momento, unos segundos y después sigue con su vida porque se le pasa. Es decir, que levantarse despacio ayuda. Y de hecho, esto forma parte del tratamiento o puede formar parte. Pero si esto lo necesitas todos los días para no caerte, convertirlo en una rutina no basta. Es un parche. Es como tapar una gotera con cinta adhesiva. La gotera seguirá ahí. Porque el mareo este al levantarse no es un capricho del cuerpo, es una señal, es un mensaje que te envía el cuerpo de que hay algo que está fallando. Y si nadie investiga qué es lo que falla exactamente, el parche se convierte en una rutina y la rutina se puede convertir al final en una caída. Y en según qué edad, una caída puede tener consecuencias que no son nada buenas. Una revisión clínica publicada este mismo año en la revista JAMA de Medicina Interna ha dejado claro algo que en la consulta se ve con frecuencia. Y es que la hipotensión ortostática de la que estamos hablando está infradiagnosticada. Y esto no es porque sea difícil de detectarla, porque la medición correcta existe y lleva en realidad menos de 5 minutos ponerla en práctica. Lo que pasa es que muchas veces esto no se hace de forma rutinaria, de forma sistemática. ¿Y por qué? Pues porque hay que medir la presión arterial en dos momentos distintos, tumbados y de pie. Y lo que pasa es que en la mayoría de las consultas la presión, la tensión se mide sentados y se mide una sola vez y en el momento en que menos información recibimos sobre este problema. Es decir, que el diagnóstico no falla por falta de tecnología, sino que falla porque hay un fallo aquí en el protocolo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando hay esta caída de presión ortostática, esta hipotensión ortostática y cómo se mide? Pues imagínate que tu cuerpo o tu sistema circulatorio es una red de tuberías a presión. Cuando estás tumbado, la presión se distribuye de forma uniforme y todo está en equilibrio. En el momento en que te pones de pie, la gravedad tira de la sangre hacia abajo, es decir, hacia las piernas, y lo que pasa es que de golpe el cerebro recibe menos riego de sangre. Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer a continuación. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema nervioso autónomo, que es el piloto automático de nuestro organismo, activa una respuesta inmediata. ¿En qué consiste? Pues tensa los vasos, acelera un poco el corazón y compensa esta caída de presión. En personas jóvenes esta respuesta suele ser muy rápida y casi ni se nota. Pero con los años este piloto automático
se vuelve más lento, va más despacio. Los sensores de presión responden peor, los vasos se contraen con menos rapidez y algunos fármacos reducen más esta respuesta. Y es en este hueco entre que te pones de pie y que el cuerpo compensa en donde es el punto en donde aparece el mareo. Es decir, resumiendo, el mareo sería el síntoma y esta caída de presión sería el diagnóstico. ¿Cuál es la causa oculta de este mareo al levantarse? Por supuesto, el envejecimiento del sistema nervioso es parte del problema, pero hay otro factor que aparece con frecuencia y que hay que revisar. ¿Cuál es este factor? Pues es la medicación. Hay fármacos que son muy usados en mayores de 60-65 años que enlentecen o bloquean exactamente esta respuesta compensadora de la que hablábamos. ¿De qué medicamentos estoy hablando? Pues por ejemplo los antihipertensivos, que son los que tomamos para bajar la presión alta. Los diuréticos, que son los que eliminan el líquido y que muchas veces también se utilizan para la presión alta, para bajarla. Después están los antidepresivos y sedantes, que también pueden alterar este mecanismo compensador. Después medicamentos para la próstata como la tamsulosina o la doxazosina. Los nitratos para el corazón, que dilatan. Algunos fármacos para el sistema nervioso, por ejemplo las benzodiazepinas, antipsicóticos y similares. Y aquí está la paradoja que me parece que es importante que entiendas. La pastilla que tomas para proteger tu corazón puede ser la misma que te está provocando estos mareos. Y esto es importante. Esto no significa que haya que dejar la pastilla. Significa que hay que revisarla con criterio. ¿A qué me refiero? Pues a que hay que valorar la dosis, el horario, la combinación con otros medicamentos y también cuáles son los objetivos. Porque una pastilla puede estar perfectamente indicada y aún así necesitar un ajuste años después, porque vamos cambiando. No es que el fármaco esté mal prescrito o mal indicado, es que el cuerpo va cambiando con la edad y a veces nadie ha revisado esta interacción, esta ecuación. Te explico un caso típico. La llamaremos Carmen, tiene 71 años y toma 3 medicamentos para la presión desde hace 8 años. Todo está bien pautado, todo está bien controlado, sin ningún problema, pero hace 1 año y medio empezó con mareos al levantarse. Y lo comentó y le dijeron que se levantara despacio y la cosa se quedó ahí. 4 meses después se cae del baño, fractura de cadera, 3 semanas en el hospital, rehabilitación y desde entonces miedo a que al moverse sola por la casa se pudiera marear y caer. Esto no lo cuento para asustarte, sino que lo cuento porque Carmen no tendría por qué haber llegado ahí, en este caso, porque al ir al médico y revisar su medicación, la tensión en bipedestación, es decir, de pie, caía 28 puntos al cabo de 1 minuto. Es decir, que era una hipotensión ortostática clara, con una causa identificable y con posibilidad real de mejora. ¿Qué se hizo en este caso típico? Pues se ajusta la dosis, se cambia el horario de uno de sus fármacos y en su caso estos mareos mejoraron mucho en 2 semanas. En realidad es normal que hayas normalizado esto del mareo porque es posible que nadie te haya explicado exactamente lo que significa. Y a veces el problema es que el sistema con frecuencia tampoco ha tenido tiempo para buscarlo, para investigarlo. Pero hay algo que quiero que te quedes con esta historia. Y es lo siguiente, que la hipotensión ortostática no es inevitable siempre, no es solo cosa de la edad. En muchos casos hay factores que son identificables y modificables. Lo que no se puede corregir es una caída con fractura de cadera que ya ocurrió. Así que si te identificas con lo que estoy describiendo, el siguiente paso no es alarmarte, es pedir que te lo midas bien. Y ahora te explico cómo. ¿Cómo se mide bien la hipotensión ortostática? Ya hemos visto que el diagnóstico falla porque no se mide en el momento correcto. Y ahora vamos a ver exactamente cómo se hace bien. En realidad, medir la presión sentado no sirve para diagnosticar este problema. Hay que medirla tumbados, esperar 5 minutos y volver a medirla de pie al cabo de 1 minuto y a los 3 minutos. Si haciendo esto la presión sistólica, la alta, baja 20 puntos o más, o la diastólica, que es la baja, cae 10 puntos o más, estamos en una hipotensión ortostática. Lo anotas y lo llevas a la consulta. Y si la primera medición sale normal, pero los mareos son claros, son evidentes, pues repítelo en otro momento o pídele al médico que te lo valore en persona en la consulta.
Esto no siempre aparece igual todos los días, por eso hay que hacer valoraciones. He dicho, se lo comentas con el médico o se lo comentas con la enfermera. ¿Qué puedes hacer si tienes este problema de hipotensión ortostática? Pues hay 3 intervenciones con evidencia real de menor a mayor esfuerzo. La primera no te cuesta nada, que simplemente es mejorar la hidratación. Esto puede ayudar. Muchas personas mayores beben menos de lo que necesitan y el mecanismo de la sed a partir de los 60-65 años ya no funciona del todo bien, pero la cantidad exacta dependerá de tu corazón, de tus riñones y de tu medicación. Es decir, que si tienes insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, el sodio en sangre bajo o tienes hinchazón importante en las piernas o tu médico te ha limitado los líquidos que puedes consumir, pues entonces no aumentes el agua ni la sal por tu cuenta. En este caso, la hidratación también se tendrá que individualizar, es decir, que tendrás que consultar. En segundo lugar, tampoco te cuesta dinero, que es levantarte en 2 tiempos. En primer lugar, te sientas en el borde de la cama, después esperas unos 10 segundos y a continuación te pones de pie. Esto es darle al piloto automático, al sistema nervioso autónomo, el tiempo que necesita para compensar. La tercera requiere hablar con tu médico. Revisa tu medicación, no para dejar nada por tu cuenta, esto no lo hagas nunca, sino para plantearle una pregunta concreta a tu médico en la próxima visita. ¿Qué pregunta? Pues dice, ¿alguno de mis medicamentos puede estar causando el mareo al levantarme? Le llevas los datos de cuándo aparece el mareo, cuánto dura y si este mareo ocurre al levantarte después de comer, al ducharte con agua caliente o tras tomar la medicación. Así, con todos estos datos, el médico pues tendrá mucho más con qué trabajar. Después hay 2 situaciones que vale la pena contar en la consulta. La primera es que si el mareo aparece sobre todo después de comer, sobre todo tras comidas importantes o ricas en hidratos de carbono, pues esto díselo a tu médico, porque hay un tipo de hipotensión que se llama hipotensión postprandial que tiene su propio manejo. En segundo lugar, algunas personas tienen la presión baja al ponerse de pie, pero alta cuando están tumbadas. Y esto complica el tratamiento. Por eso el objetivo no es simplemente subir la tensión en estos casos, sino encontrar un equilibrio para cada persona, para poder hacer un control más adecuado en situaciones particulares. Después, una mención especial a algo que está en las guías clínicas, pero que muchas veces no se conoce, y es que las medias de compresión graduada, es decir, las que llegan hasta la rodilla o hasta el muslo, que tienen una presión de entre 20 y 30 milímetros de mercurio, pueden reducir los síntomas en algunas personas. ¿Cuándo? Pues esto sobre todo cuando el problema es que la sangre se acumula abajo al ponerse de pie. A veces también se usan prendas de compresión abdominal, porque no toda la sangre se queda solo en las piernas. No son cómodas ni funcionan en todos los casos, pero vale la pena comentarlo en la consulta por si acaso a ti te ayuda. Y recuerda que el objetivo aquí no es conseguir un número bonito en el tensiómetro cuando te miras la tensión, sino el objetivo es que no te marees, que no te caigas y que puedas moverte con seguridad. La próxima vez que te levantes de la cama y que notes que el mundo gira durante un segundo y te agarres a la cabecera de la cama, pues ya sabes que esto tiene un nombre, tiene un mecanismo. Ya sabes que no tienes que normalizarlo, no tienes que verlo como algo normal y ya sabes que la primera pregunta que tienes que hacerle a tu médico es la siguiente. ¿Cuánto me baja la presión cuando me pongo de pie? Este vídeo es sobre la tensión baja al cambiar la postura, pero la presión arterial baja tiene más formas y más causas. Algunas de estas causas son leves y otras necesitan más atención. Si quieres entender el cuadro completo, cuando la tensión baja no tiene importancia y cuando sí hay que preocuparse, pues tengo un vídeo donde lo explico desde el principio, te lo dejo aquí, un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.